Maestro, como científico y experto en cuestiones de ciencia de la computación, tiene una maestría en eso, en ese área de conocimiento. ¿Es viable establecer como alternativa la educación virtual? Es decir, en Veracruz ya hace algún tiempo se trató de instituir una universidad virtual. Las razones por las cuales no se hizo, se invirtió dinero en el desarrollo del proyecto, no lo hicieron. Después se transfiguró en el consorcio clavijero, una institución que tenía ahí el propósito de darle cabida a muchos de los egresados o de los muchachos que no pueden ingresar a la universidad. Por lo tanto, se vendió a la opinión pública como una alternativa para darle cobertura a lo que está haciendo falta. ¿Es viable darle esta salida al problema educativo en Veracruz por medio de una educación virtual? Yo creo que hay que matizarlo. Indudablemente que esto que se llama la educación virtual sería un complemento bastante fuerte de la educación tradicional, vamos a llamarlo así, pero para eso se requiere también de una buena planificación. En cierto momento, hace ya también bastantes años, no sé, quizá antes del año 2000, mucho antes, en cierto momento se trató de formar a un equipo de docentes e investigadores para que se empezara en aquel momento a experimentar con la educación a distancia, se llamaba así, ¿no? Pero era virtual porque se podían usar medios de la computadora y otros recursos de ese tipo. Y yo me inscribí a alguno de los módulos por curiosidad para saber, porque yo me imaginaba, y creo que aquí hay un mal enfoque quizá en el consorcio clavijero, aunque no lo conozco a fondo, de pensar que ya nada más porque están las computadoras, que basta con reproducir una clase en la computadora y que el muchacho en lugar de estar en el salón esté en la computadora y que de esa manera puede aprender todo lo que sea. Pero pues yo en esos cursos que tomé con algunos un profesor extranjero que vino, ya ni recuerdo su nombre, experto en esto, pues no, ¿verdad? Porque la educación virtual a través de todos estos medios no es lo mismo que la educación presencial. Entonces, el docente que quiera hacer material para eso, pues no nomás es tomar sus notas de clase y empacarlas ahí en la computadora para que el estudiante la lea en la computadora. No, es hacer uso de esos medios, pero saberlos cómo usar. Es todo un proceso totalmente diferente al de la educación presencial. Y ahí yo pude darme cuenta que entonces el profesor o el sistema que quiera hacer eso necesita tener un cuerpo académico pues preparado en el uso de todos esos recursos y esos medios, porque pensar que nada más porque las notas de clase se meten en la computadora es lo mismo, no es. Entonces no sé bien el consorcio clavijero bajo qué filosofía opera, pero si opera así, que es como yo me imagino, pero repito, no tengo información, pues entonces no se está haciendo un uso realmente eficiente de estos medios. Yo creo que la educación virtual es un complemento, como digo, de la educación presencial, pero tiene que darse de acuerdo al paradigma que es, lo cual requiere principalmente de personal altamente capacitado en la elaboración de materiales y en el uso mismo de cómo se va a usar eso. Sí, hay que establecer un lenguaje diferente, ¿no? Un lenguaje de enseñanza distinto al presencial cuando se hace uso de estos instrumentos de nueva tecnología. Así es, sí, en aquel curso, fíjese, el profesor que tomó el curso no estaba aquí, pero entonces usábamos un sistema de audio que estaba conectado ahí en su universidad, nosotros aquí, nosotros lo estábamos escuchando, pero también la computadora con internet, donde decía, bueno, les voy a mandar tal material. Entonces nosotros estábamos interactuando en vivo con el profesor, pero él allá en California, no sé dónde estaba, y él a través de la computadora, bueno, ahora va este material, o las tareas que ustedes me mándenla por correo electrónico. Entonces toda esa combinación, y me di cuenta de la gran dificultad que había para hacer eso. Yo mismo ya no le seguí porque dije, bueno, pues es como capacitarme para otra cosa, y pues no sentí ya tiempo y mucho interés suficiente como para abocarme a eso. Y yo veo que ahorita, pues para lo que sea, para el consorcio clavijero, para cualquier cosa, yo creo que no hay muchas personas capacitadas en cuanto a eso. Preparar material para clases de ese tipo lleva 5 veces de lo que cuando uno prepara las notas para la clase del día siguiente. Yo creo que es una cosa que se ha descuidado. Bueno, habría que considerar, maestro, también las condiciones, objetivas del Estado
en función de la situación socioeconómica. Aunque se ha tratado de vender esta idea de que por medio de instituciones educativas ya establecidas como CONACYTs, telebachilleratos, etc., se podría establecer una infraestructura para darle salida a toda el proceso de aprendizaje por medio del consorcio callejero o la hipotética universidad virtual, pero no hay condiciones en el Estado para que esto se haga. Es decir, me refiero y le preguntaría, los jóvenes veracruzanos de las áreas marginales, que apenas tienen 2 pesos para tomar un camión, pues estarían en verdaderas dificultades para ingresar a un proceso educativo que incluya tener internet en casa, tener un equipo de computación. Sí, desde luego, ese es el otro aspecto que hay que tomar en cuenta. Pues fíjese el ejemplo de lo que quiso hacer Vicente Fox, que a la larga fue un negocio, lo de la enciclomedia. Entonces instalan la enciclomedia, creo que es real, ¿verdad? Que la instalaron hasta en comunidades donde ni luz había. Exacto. Entonces, imagínense, todos estos medios didácticos o de educación, ¿verdad? Pues tienen que preguntarse, o son eficientes en ciertos contextos, si no están en el contexto adecuado, pues llegamos a cosas que no son hipotéticas, sino que ya han sucedido en la enciclomedia. Aquí mismo sucedió algo hace unos 3-4 años. Una escuela de un área marginal se sacó una computadora, una de las rifas que hacía la institución educativa de la Secretaría de Educación, y esta computadora, se la llevaron a uno de los alumnos más destacados de la comunidad, solo que no tenía luz en su casa. Entonces tuvieron que crearle toda la instalación eléctrica, ponerle luz a toda energía eléctrica a toda la comunidad, y ya pudo usar su computadora. El maestro, doctor Manuel Martínez Morales, muchísimas gracias. Nada más, si me permite llegar a una conclusión, o que yo quisiera expresar una conclusión. Yo creo que en toda América Latina hemos estado sujetos, ¿verdad? No somos realmente países independientes y obedecemos a los dictados del capital transnacional, que es representado pues por nuestro vecino, los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Que es un estado al servicio de sus capitales, y entonces de ahí es donde viene la imposición de todas estas políticas. Lo malo es que al interior del país, desde nuestros gobernantes quizá, y toda la otra, como le llamamos, toda la jerarquía de la gente que ocupa puestos de decisión, pues son obedientes a estos dictados. Y en última instancia yo lamento mucho que en nuestras universidades, en particular en la Universidad Veracruzana, no haya despertado un pensamiento crítico más profundo sobre esta situación, ¿verdad? Porque yo creo que los universitarios tenemos esa obligación. Hemos sido privilegiados, tenemos los elementos para conocer nuestra realidad. Y yo creo que estamos obligados, ¿verdad?, ante la sociedad, de nosotros con esos instrumentos, hacer del conocimiento de la sociedad cuál es el origen de nuestros males y del retraso en la educación. Maestro, y es bastante notable que dentro de la propia Universidad Veracruzana exista si se vale decirlo, una especie de sometimiento de las voces críticas que naturalmente deberían estar ahí. La universidad, como todas las instituciones de educación superior, en particular las que tienen áreas humanísticas, que usted es un científico, pero tiene una conciencia social evidentemente muy abierta, muy despierta. ¿Qué sucede dentro de la Universidad Veracruzana en el sentido de que no existe una voz, no existe un área de discusión en la que se escuche la voz de los universitarios, que cuestionen políticas educativas, que estén al tanto de lo bueno o lo malo que sucede dentro de la universidad? Todo es muy soterrado. ¿Por qué cree que se deba a esto? Sí, bueno, por un lado, sí debo decir, el caso de la Universidad Veracruzana, y yo creo que así es en muchas, pues no hay un sometimiento, así como usted señaló, digamos, abierto o explícito. Yo siempre he encontrado libertad para expresarme en la Universidad Veracruzana, digo, de viva voz o por escrito, lo que yo he pensado, y hasta donde he visto y otros de mis compañeros que lo quieren hacer, en otro quizá no coincidiendo con mis puntos de vista, también se puede hacer. Entonces no hay un sometimiento directo, y lo que yo percibo es que esta falta de pensamiento crítico, no solo en la Universidad Veracruzana, se da en todas las universidades de América Latina, obedeciendo a un proyecto que algunos de mis compañeros me juzgan loco, dicen que si no estoy pensando en la teoría del complot, pero sí es cierto, está documentado por estudios que desde la época de las dictaduras en el Cono Sur, las de Argentina y Chile, ahí
por dictados del Imperio norteamericano, obedeciendo a dictados del Imperio norteamericano, se empezó a ensayar la manera de cómo ahogar el pensamiento crítico en todas las universidades. ¿Por qué? Porque recuerde que en los años 60 y 70 las universidades de América Latina, bueno, decían que eran focos de agitación, pero realmente eran focos de pensamiento crítico sobre todo, ¿verdad? Y de resistencia y confrontación ante el poder del signo que fuera. Y entonces, ante esta preocupación, y le digo que hay documentos del Banco Mundial donde se dice, bueno, y otros que dicen, bueno, pues ya aquí los estudiantes, los profesores, los trabajadores universitarios tienen mucho poder y su voz se ha vuelto muy influyente en sus sociedades. Entonces dicen, pues eso no está bien, vamos a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Y entonces ahí no se trató, como sucedió en las dictaduras militares, de reprimir directamente a los disidentes, asesinarlos, meterlos a la cárcel y demás, sino que poco a poco se fue implantando un proyecto de lo que se llama la implantación del pensamiento único, que no hubiera pensamiento disidente. Entonces esto ha sido muy sutil, ¿verdad? Fíjese, aquí en la Veracruzana, yo recuerdo, hace menos de 20 años, se prohibieron ya las cátedras de marxismo. Y fíjese bien, hay mucha confusión. A mí me preguntan, ¿eres marxista? Pues sí, en el mismo sentido que soy darwinista, o soy newtonista, o soy einsteinista, ¿verdad? Porque estoy convencido del valor de esas teorías, de la teoría de la evolución, de la mecánica clásica, de las teorías de la relatividad y de la teoría marxista de la historia, desde luego. Entonces, fíjese nada más, el hecho de que se haya prohibido y erradicado la enseñanza de las teorías marxistas, que aquí en Humanidades fue muy importante en la década de los 70, yo creo. ¿Qué significa? Pues que se está cercenando el pensamiento crítico, ¿verdad? Es como si no se enseñara la teoría de la evolución, ¿verdad? Claro. Sí, mucha gente dice, bueno, me lo dicen personalmente, oye, pero es que no crees tú que estás ya anticuado hablando de Marx. Le digo, pues tan anticuado como hablar de Isaac Newton, ¿verdad? Que fue el fundador de la mecánica clásica y que en las escuelas de física todavía se enseña, a pesar de que la teoría de la relatividad la superó. Pero para entender la teoría de la relatividad hay que irnos a la mecánica clásica de Newton, que sí es cierto, está superada teóricamente, ya está incluida en un marco más grande. Igual con la teoría marxista de la historia, que por cierto a mí me ha permitido entender mejor la función de la ciencia y de la educación en nuestra sociedad. Entonces, se ha implantado este proyecto muy sutilmente, ¿verdad? Muy sutilmente en todas las universidades de América Latina, para que no exista este pensamiento crítico. Bueno, con esta visión de las autoridades educativas, yo creo que el único marxismo que se va a impartir en las universidades va a ser el de Groucho Marx. Hasta ese estaría bueno, pero yo creo que ni ese se enseña, ¿verdad? Maestro, pues le agradezco mucho. Muchas gracias. Que haya estado con nosotros y la verdad ha sido muy, muy interesante, digamos, este diagnóstico desde el Ceneval, y en otra ocasión pues esperamos que esté con nosotros. Con gusto. Nosotros nos vamos con este segmento. Muchísimas gracias.